El tiempo del fin. Queridos hermanos y hermanas, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes al unirnos otra vez en el estudio de Daniel 11, 40 al 45. Este será nuestro estudio número 14 y abordaremos la última parte de Daniel 11, 41, donde se habla de dos grupos, unos que caen y tropiezan y otros que escapan de la mano del rey del norte cuando entra en la tierra gloriosa. En el estudio anterior analizamos cómo la formación de la imagen de la bestia es el último elemento de triunfo del papado para que quede así asegurada su conquista de la tierra gloriosa. Y ustedes recordarán que la imagen de la bestia es la forma de protestantismo apóstata en los Estados Unidos que influirán sobre el poder civil para imponer leyes religiosas. Así lo reitera la pluma inspirada de Elena de White cuando dice: cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia, la tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo, cuando esa tierra, por medio de sus legisladores, abjure de los principios del protestantismo y ceda el paso a la apostasía romana para que pisotee la ley de Dios, entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado. Permítanme hacer un paréntesis en esta cita para injertar otra cita que nos aclarará un poco más lo que significa la obra final del hombre de pecado. En Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 117, la sierva de Dios dice: las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. O sea, que la obra final del hombre de pecado, todo lo que tiene que ver con lo que el papado está haciendo en este tiempo, será también las últimas características del gran conflicto que nosotros veremos en este planeta. O sea que estas escenas que estamos viendo ahora mismo nos indican claramente que hemos entrado en la crisis final que desencadenará con la segunda venida de Cristo y el fin del conflicto. Bien, entonces continuamos leyendo la cita. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder al lado del papado mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Así darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe para vindicar su verdad. Maranata, página 177. Y en el conflicto de los siglos, en la página 498, se nos dice: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí solo. ¿Creen ustedes que esto está lejos de concretarse en la agenda protestante? Escuchen lo que dice esta cita que aparece en el diario US News and World Report en 1981. Una guerra santa, política y sin precedente está en completo movimiento en este país. Se está esparciendo el sentimiento de que solamente si regresamos a Dios podrá mejorar el estado decaído de la nación. Los líderes están diciendo que esto puede lograrse si los cristianos se unen. Robert Grant, líder de la Voz Cristiana, insistió en que si los cristianos nos unimos, podemos hacer cualquier cosa, podemos aprobar cualquier ley o cualquier enmienda. Y eso es exactamente lo que nos proponemos hacer.
Él declaró por televisión a nivel nacional: nosotros podemos hacer cualquier cosa, podemos hacerle enmiendas a la Constitución, nosotros podemos elegir a un presidente, podemos cambiar o hacer cualquier ley en la tierra y nos es necesario hacerlo. Palabras sumamente aclaratorias con respecto a lo que el protestantismo ha estado haciendo con el paso del tiempo en aras de la formación de la imagen de la bestia. Y usted podría decir, bueno, eso fue en el 81. Pues escuche ahora lo que dice este libro titulado El caso del nacionalismo cristiano, escrito por Stephen Wolfe, quien es un teólogo y teórico político. Este libro se ha convertido en un bestseller en la lista de Amazon y un gran número de republicanos aprueba la idea de declarar a los Estados Unidos como una nación cristiana. ¿De qué trata este libro? ¿Y qué es el nacionalismo cristiano? El nacionalismo cristiano cree que los Estados Unidos fue fundado como una nación blanca y cristiana y que no hay separación entre la iglesia y el Estado. El autor dice en este libro que a fin de lograr su visión para un Estado cristiano nacionalista es necesario derrocar los mismos fundamentos de la democracia americana. En su mente es imposible formar una nación alrededor de un credo basado en principios universales, tales como el derecho de perseguir la vida, la libertad y la felicidad, y la idea de que todos los hombres son creados iguales. En otras palabras, la Declaración de Derechos no la cortará cuando se trate de identidad nacional y formación. Esto apareció el 16 de noviembre del 2022 en la revista Despachos de Religión. Sigue diciendo esta revista que su primera gran premisa, la del autor, es que los cristianos deben hacer todo lo posible para institucionalizar el cristianismo en sus naciones, a fin de estructurarlas de acuerdo con la visión de Dios para la vida humana. Esto significa crear un gobierno en el que las autoridades civiles dirijan a sus ciudadanos a la verdadera religión, entre comillas, en la mayor medida de su poder. Entonces, ¿cómo luce la visión de Wolfe de una nación cristiana en el terreno? En Twitter, él ha argumentado que las mujeres debieran renunciar al voto voluntariamente, o sea, no postularse, a fin de asegurar que la nación sea dirigida por hombres como Dios ordenó, por una jerarquía de líderes cristianos con un príncipe cristiano a la cabeza. Wolfe también aboga por la aplicación de las leyes del sábado, que nosotros sabemos exactamente que ellos se refieren al primer día de la semana o domingo con esto, y al castigo de la falsa religión, es decir, cualquier cosa fuera de la práctica cristiana aprobada por el Estado. Esto es una franca violación de los derechos de conciencia de cada individuo. Y para que ustedes vean que las cosas están siendo llevadas a cabo tal como la profecía lo predecía, este teólogo afirma estar inspirado tanto en Tomás de Aquino como en los reformadores, especialmente Calvino. Pero ¿quién es Tomás de Aquino? Era un teólogo católico medieval, y ¿saben ustedes lo que sostenía? En el Heraldo Católico del 16 de mayo del 2017 encontramos esta declaración. El Papa Pío XII dijo: se reserva entonces al poder político privar al condenado del beneficio de la vida en expiación por su culpa, cuando ya por su crimen él se ha desposeído del derecho de la vida. La pena de muerte puede a veces apoyar al bien común, subrayen. Santo Tomás de Aquino señala, por lo tanto, sigue diciendo la cita, si un individuo es peligroso e infecta a la comunidad a cuenta de algún pecado, es loable y ventajoso que sea muerto a fin de salvaguardar el bien común. ¿Qué dice la profecía de Apocalipsis 13, mis hermanos?
El verso 15 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que en este libro, cuyo autor ha sido inspirado en Tomás de Aquino, quien aprobaba la pena de muerte, van directamente a hablar como dragón y a hacer matar a todo el que no adore al catolicismo romano con su día falso de reposo. Así van las cosas en América, cumpliendo la profecía al pie de la letra. Todas estas cosas que están ocurriendo ameritan que reflexionemos de una manera profunda en cuanto a nuestra condición espiritual, pues como hemos recalcado una y otra vez que en la conquista de los Estados Unidos o la tierra gloriosa termina el plazo para nosotros los que hemos recibido la luz del mensaje de los 3 ángeles. Analicemos una vez más a Daniel 11:41 para que veamos a los 2 grupos que están aquí representados. Les leeré el texto de la traducción literal de Young de 1862 que dice: y llegó a la tierra deseable y muchos tropezaron y estos escaparon de su mano, Edom, Moab y los principales de los hijos de Amón. Estuve buscando una traducción que se ajustara al texto original porque las traducciones modernas añaden la palabra provincias o países que no aparece en el texto original, y esto le da un significado totalmente diferente, ya que en el original se refiere a personas, no a países o a provincias. Entonces, notemos aquí los 2 grupos que se describen: muchos que caerán o tropezarán y otros que escaparán de la mano del rey del norte en ocasión de la conquista de la tierra gloriosa, que no será más que cuando impongan la ley dominical. Pero el proceso de formación de la imagen, que ya está casi completado, es lo que nos va a llevar al desenlace de esta crisis. Entonces, en audios anteriores mostramos que esos muchos que caerán se refieren a las vírgenes fatuas del pueblo de Dios que no se apropiaron del aceite esencial para esta emergencia. Así que los primeros que seremos confrontados con la marca de la bestia somos los que hemos recibido la luz de este mensaje. Y es por esto que debemos estar atentos a los eventos que se están desarrollando ahora mismo, pues con la formación de la imagen de la bestia, el siguiente paso, como ya dije, es la imposición de la marca de esta primera bestia de Apocalipsis 13, donde sí llegará la gran prueba que decidirá nuestro destino eterno, como lo dice claramente Eventos de los Últimos Días, el capítulo 16, titulado El fin del tiempo de gracia. Leamos lo que dice la página 231. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia, y esto debido a que constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Ahora, permítanme aclarar algo aquí. Eventos de los Últimos Días es una compilación de los escritos de la hermana White acerca de los eventos proféticos que hablan del tiempo del fin. Bajo esta cita que acabo de leerles, hay un subtítulo que dice: la imposición de la ley dominical precede al fin del tiempo de gracia. Pero esto es un error muy peligroso. Primero, ese subtítulo no lo escribió la hermana White. Lo añadieron los compiladores, me imagino que para aclarar el texto. Y segundo, la cita no habla de la marca de la bestia. Habla claramente de la formación de la imagen de la bestia. Y esto es lo que ocurrirá antes del fin del tiempo de gracia. No la marca, mis hermanos. Ya vimos en el audio anterior y lo que explicamos un poquito más atrás, que la imagen de la bestia es la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará
cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, como dice el Conflicto de los Siglos, las páginas 496 a la 498. Y esto está de acuerdo con la Biblia porque dice Apocalipsis 13:14 que se manda a los moradores de la tierra. ¿De qué tierra? A los moradores de los Estados Unidos, esa tierra que Dios proveyó, como decía la cita anterior, para que sus hijos le adoraran de acuerdo a los dictados de su conciencia. Entonces, manda a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene una herida de espada y vivió. Luego el versículo 15 dice que la imagen de la bestia, una vez formada, hablará a través de sus leyes, porque así es como una nación habla, eso lo sabemos claramente, para que hiciese matar a todo el que no la adorase, o sea, el decreto o marca. Por eso es que les digo que la formación de la imagen está casi completamente formada. Miren cómo está hablando este autor en su libro. Y cuando yo decía que la mayoría de los republicanos apoyan la idea a declarar a América una nación cristiana, me estoy refiriendo a los legisladores republicanos que están empujando para que la nación apruebe el hecho de que los Estados Unidos debe utilizar al gobierno para imponer leyes religiosas que supuestamente traigan la prosperidad a América. Entonces, una vez formada la imagen de la bestia, todavía tenemos tiempo de gracia, pero inmediatamente después seremos confrontados con la crisis de la marca de la bestia, que es lo que decidirá nuestro destino eterno, como dice la cita. ¿Por qué es importante entender la diferencia entre la imagen y la marca? Porque muchos están siendo engañados al pensar que con la ley dominical, que es la marca, podrán hacer los arreglos para encontrarse listos cuando Jesús aparezca, tendrán gracia todavía, pero la parábola de las 10 vírgenes muestra con claridad aterradora que las vírgenes que no echaron aceite extra con anterioridad a la crisis serán dejadas fuera del banquete de bodas. Y hablando de esta parábola, miren lo que la sierva de Dios dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, las páginas 336 hasta la 339. Mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, 105. Y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Así se representa el Espíritu en la profecía de Zacarías. Sigue diciendo, en la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada. Y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas para sus lámparas. Están destituidos del Espíritu Santo. Y para que ustedes noten que cuando se oiga el clamor a medianoche es la crisis de la marca de la bestia,
miren claramente cómo la sierva de Dios relaciona este llamado con una crisis. Sigue diciendo en la página 339, es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. Si hay algo que va a poner al alma cara a cara con la muerte, es la ley dominical. Porque ya hemos visto cómo la imagen de la bestia está diciendo en sus postulados que la muerte sería beneficiosa para el bien común si aquellos que han incurrido en desobediencia, porque están haciendo cosas que no son aprobadas por la religión oficial, pues ya ustedes saben para dónde vamos, porque ellos están abogando. Todas estas cosas están sucediendo solamente para imponer el mandamiento de la observancia del domingo. Y ustedes saben perfectamente bien que cuando eso esté establecido por ley en los Estados Unidos, lo que verá será la opresión de las conciencias, la persecución, las multas, los encarcelamientos y la amenaza de muerte para aquellos que quieran honrar el sábado de Dios. Así que no hay dudas de que esto es la marca de la bestia. Y para que tampoco haya dudas de que esto tiene que ver con el fin del tiempo de gracia, miren cómo sigue diciendo la cita al final. La gran prueba final, oigan cómo, la gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Vimos, como decía la cita en Eventos de los Últimos Días, la formación de la imagen será antes de que termine el tiempo de gracia, porque esto traerá la prueba que decidirá nuestro destino eterno. Y aquí la sierva de Dios dice que esa gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia. Con esa prueba se revelará el carácter. Recuerden que cuando se oyó la emergencia y viene el esposo, simplemente se vio quién había hecho preparación para la emergencia y quién fue hallado sin preparación. Tremendo, hermanos. Tenemos nosotros una clara comprensión de la solemnidad del tiempo en que estamos viviendo. Estamos echando aceite extra en nuestras vasijas. Estamos permitiendo que el Espíritu Santo amolde nuestro carácter de acuerdo al modelo Cristo Jesús. Estamos andando en la luz que hemos recibido, obedeciendo a toda la verdad, aunque eso implique renunciar a la comodidad y a los sueños terrenales. O sea, estamos muriendo al yo. Daniel 11:41 revela la caída de los indiferentes y descuidados dentro del pueblo de Dios, tal como lo detalla la parábola de las 10 vírgenes. Aquellos que han cedido paso a paso a las exigencias del mundo por amor a la comodidad y conveniencia materiales, tal como lo dice el tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, la página 76. Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Muchos caerán
Y oigan aquí el por qué. No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Miren ahora la prueba en qué consiste. Se nos querrá imponer la marca de la bestia para aquellos, aquí se describe por qué caen los que van a caer, para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres. No será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. Hemos cedido nosotros, mis hermanos, a las exigencias del mundo y a las autoridades. Esta crisis pasada que nosotros acabamos de ver nos hizo ceder a tantas cosas que están en contra de un así de Jehová, incluso violando los principios de nuestro mensaje peculiar, como es la reforma pro salud. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se diferenciará claramente de la imitación y oropel de la misma. Muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad. Cual nube, el tamo será llevado por el viento, aun en los lugares donde solo vemos sembrados de hermoso trigo. Todos los que lucen los ornamentos del santuario, los dirigentes, los líderes, pero que no están vestidos de la justicia de Cristo, serán vistos en la vergüenza de su desnudez. Termina la cita. Terrible, mis hermanos. En este tiempo solemne que ya casi está aquí, los que profesaban una apariencia de piedad sin la eficacia de ella, abandonarán las filas. El pelear las batallas del Señor, cuando los campeones sean pocos, será esa nuestra prueba. Ahí se demostrará quién era en verdad adventista del séptimo día, que tenía el mensaje de los 3 ángeles en su mente, tenía ese afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Ahí entonces se verá cómo la gran obra de Dios de purificación de la iglesia sacará una iglesia pura, resplandeciente, que solamente querrá exaltar la ley de Jehová, implique eso lo que sea que tenga que implicar. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender que el enemigo de las almas no quiere que entendamos que hay una preparación previa que hacer. Ese aceite del desarrollo del carácter a través de la obra eficaz del Espíritu Santo es lo único que nos preparará para el tiempo cuando esta crisis se manifieste y también para cuando caigan las 7 postreras plagas de la ira de Dios. Porque nosotros pensamos que, desde que hablaron de las 7 postreras plagas, pensamos en los que van a guardar el domingo. Pero no entendemos los candidatos número 1 para recibir la marca de la bestia. Somos los que profesamos guardar el sábado, mis hermanos. Y cuando no se guarda la ley de Dios como se debe, y el sábado lamentablemente está siendo pisoteado por los mismos que están llamados a exaltarlo. Escuchen cómo dice la sierva de Dios con respecto a cómo escapar de esta crisis. Y noten el tiempo cuando esto debe ocurrir, a ver si no se está dando aquí una descripción del tiempo actual. La página 85 de Primeros Escritos dice así. En la página 33 se lee lo siguiente. Vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios.
vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. La aclaración que ella está haciendo aquí es con respecto al tiempo de angustia que se saldrá a proclamar más plenamente el sábado, pero miren cómo ella lo aclara. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan. Ahora miren cómo ella describe ese corto periodo y lo que sucede ahí. Mientras Cristo está en el santuario, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, anoten, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo, oigan aquí, descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Entonces, en ese tiempo, cuando se esté acabando la obra de la salvación, dice aquí la sierva de Dios que vendrá aflicción sobre la tierra, y nosotros hemos visto cómo estas cosas, el mundo ha ido dando un giro tan drástico desde años recientes, pero también decía la cita que en ese tiempo la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor caería para preparar a los santos para dar el mensaje del tercer ángel y también para que puedan subsistir en el tiempo cuando ya no haya intercesor, o sea que las 7 postreras plagas caigan. Así como nosotros estamos viendo que la formación de la imagen de la bestia es un proceso que se está llevando poco a poco, asimismo también el derramamiento de la lluvia tardía equivale a un proceso. Apocalipsis 18 lo dice muy claramente porque los versículos del 1 al 3 hablan de un aspecto y luego el versículo 4 habla de otra voz que sale a hacer el llamado final a Babilonia, pero los versículos del 1 al 3 se está refiriendo de cómo este ángel viene a iluminar la tierra con la gloria de Dios, y nosotros sabemos que la gloria de Dios es su carácter. Eso quiere decir que viene a darnos un mensaje, viene a abrirnos las escrituras para que nosotros podamos reflejar el carácter de Dios y llevar a cabo la obra de mensaje del tercer ángel y advertir al mundo contra la marca de la bestia. En esta serie hemos hablado en audios anteriores acerca de las 2 fases de la lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu Santo, porque no es más, mis hermanos, que una repetición de lo que ha sucedido en los movimientos reformatorios del pasado, y nos damos cuenta que aún en el movimiento reformatorio de Cristo, en la época de Cristo, el Espíritu Santo, primero Jesús sopla a sus discípulos y les abre las escrituras, y luego en Pentecostés es derramado el poder del Espíritu que los capacita para cumplir con la misión. Pero el soplo del Espíritu Santo primero los capacitó a ellos para entender las escrituras, para confesar sus pecados, para humillarse delante de Dios, y entonces después de producir el fruto apacible de justicia, llegó el poder. Lo mismo está sucediendo en este tiempo, y hemos dicho claramente lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial ahora mismo con el proceso de los vivos, pero esto parece que no se entiende, esto parece
que es chino para el adventismo, porque no quieren ir e investigar en la palabra acerca de la luz que Dios está derramando para su pueblo. Porque si nos damos cuenta que pronto tenemos la crisis delante de nosotros, ¿cómo es que no vamos a entender que Cristo tiene primero que sacar al grupo que va a proclamar el fuerte pregón? ¿Cómo es que Cristo no tiene que sellar a sus redimidos antes de todo esto? Y eso se decide en el santuario celestial. Y la generación final que ha de dar este mensaje tiene que ser preparada, así como las 5 vírgenes estaban con su aceite extra antes de la crisis. El Espíritu Santo debe estar haciendo una obra de preparación en el pueblo de Dios, en su carácter, y nos está mandando, mis hermanos, a soltar el mundo y sus costumbres. Nos está mandando a vivir en el campo una vida sencilla de dependencia para aprender lecciones que no vamos a aprender dependiendo del sistema de la bestia. Recuerden que en el audio anterior dijimos que todos aquellos que sigan agarrados al sistema van a tener que ir donde José si quieren comer. El mensaje del campo es la escuela que el Espíritu Santo está usando ahora para enseñarnos dependencia de Dios, para quitar nuestros defectos de carácter, para que nosotros podamos apreciar la salvación, amar a Jehová por sobre todas las cosas y recibir el valor que se requiere para defender la verdad aún a costa de nuestra propia vida. Así que, mis hermanos, tenemos que entender que solo la obra final del Espíritu Santo en nuestro favor será lo único que nos protegerá contra las 7 postreras plagas. Y sin embargo, estamos tan indiferentes con respecto a la obra que debe ser hecha en nuestro favor para recibir el sello de Dios. Sin embargo, de no ser así, la marca de la bestia será nuestro triste destino con su irremisible castigo. El tiempo cuando sean derramadas las plagas será muy terrible, pues será la única vez en la historia del gran conflicto en que los juicios de Dios serán derramados sin mezcla de misericordia. Es por esto que al ver las cosas como se están desarrollando, nos urge que prestemos atención al llamado que Dios nos hace como pueblo y como individuos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos enreda y a prepararnos para advertir al mundo de los engaños del papado y del protestantismo apóstata con su falso día de reposo. Concluyo, mis hermanos, leyéndoles lo que dice el capítulo titulado La marca de la bestia en Primeros Escritos, la página 64. En una visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante dijo: el tiempo está casi agotado. Reflejáis como debierais hacerlo la hermosa imagen de Jesús. Luego se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. Dijo el ángel: preparaos, preparaos, preparaos. Tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla. Luego vi que las 7 postreras plagas iban a ser derramadas pronto sobre aquellos que no tienen refugio. Y sin embargo, el mundo las consideraba como si no tuvieran más importancia que otras tantas gotas de agua a punto de caer. Se me capacitó después para soportar el terrible espectáculo de las 7 últimas plagas, la ira de Dios. Vi que esa ira era espantosa y terrible, y que si él extendiese la mano o la levantase con ira, los habitantes del mundo serían como si nunca hubiesen existido, o sufrirían llagas incurables y plagas marchitadoras que caerían sobre ellos y no hallarían liberación, sino que serían destruidos por ellas. El terror se apoderó de mí, y caí sobre mi rostro delante del ángel y le rogué que quitase ese espectáculo, que lo ocultase de mí,
porque era demasiado espantoso. Entonces comprendí como nunca antes la importancia que tiene el escudriñar la palabra de Dios cuidadosamente para saber cómo escapar a las plagas que, según declara la palabra, caerán sobre todos los impíos que adoren la bestia y su imagen y reciban su marca en su frente y en sus manos. Me llenaba de gran asombro que hubiese quienes pudiesen transgredir la ley de Dios y pisotear su santo sábado cuando estas violaciones han sido anunciadas con amenazas tan pavorosas. El Papa cambió el día de reposo del séptimo al primer día de la semana. Él pensó cambiar el mandamiento que fue dado al hombre para que se acordase de su Creador. Pensó cambiar el mayor mandamiento del Decálogo y hacerse así igual a Dios o aún exaltarse sobre Dios. El Señor no cambia y por lo tanto su ley es inmutable. Pero el Papa se exaltó sobre Dios al procurar cambiar los inmutables preceptos de la santidad, justicia y bondad. Oyó bajo los pies el día santificado por Dios y por su propia autoridad puso en su lugar uno de los 6 días hábiles. Toda la nación ha ido en pos de la bestia y cada semana roba a Dios su tiempo santo. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. Delante del ángel rogué que Dios salvase a su pueblo de extraviarse, que lo salvase por su misericordia. Cuando las plagas comiencen a caer, los que sigan violando el santo sábado no abrirán la boca para formular las excusas que ahora presentan para no guardarlo. Su boca permanecerá cerrada mientras caigan las plagas y el gran legislador exija que se aplique la justicia a aquellos que se burlaron de su ley y la llamaron una maldición para el hombre, algo mezquino y tambaleante. Cuando los tales sientan la presión férrea de esa ley, aquellas expresiones desfilarán delante de ellos en caracteres vivos y reconocerán entonces el pecado de haberse burlado de lo que la palabra de Dios llama santo, justo y bueno. Se me recordó luego la gloria del cielo. El tesoro ha llegado allí por los fieles. Todo era hermoso y lleno de gloria. Los ángeles cantaban un hermoso himno. Luego dejaban de cantar y se quitaban las coronas deslumbrantes, las echaban a los pies del glorioso Jesús y con voces melodiosas clamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Me uní con ellos en sus cantos de alabanza y honor al Cordero, y cada vez que abría la boca para loarle, me dominaba un inefable sentido de la gloria que me rodeaba. Era mucho más, un indecible y eterno peso de gloria. Dijo el ángel: el pequeño residuo que ama a Dios, guarda sus mandamientos y cuyos miembros sean fieles hasta el fin, disfrutará de esta gloria y estará siempre en la presencia de Jesús para cantar con los santos ángeles. Luego mis ojos fueron desviados de la gloria y se me mostró al residuo en la tierra. El ángel les dijo: ¿queréis huir de las 7 postreras plagas? ¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman y están dispuestos a sufrir por amor de Él? En tal caso, debéis morir para poder vivir. Preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira cruel y ardiente que asolará la tierra y destruirá a los pecadores de ella. Sacrificadlo todo para Dios, ponedlo todo sobre su altar
el yo, vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. Haceos tesoros en los cielos, donde no puede acercarse ladrón alguno, ni haber orín que corrompa. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo aquí, si queremos participar con Él de su gloria más tarde. El cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo obtengamos por medio de sufrimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos todo el camino, morir diariamente, dejar que solo se vea a Jesús, recordar de continuo su gloria. Vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrán que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrán que soportar pruebas duras y amargas a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo de angustia, ver al Rey en su gloria y morar en la presencia de Dios y de los santos ángeles puros. Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en nuestro favor una herencia tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de Cristo para no atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo, sabiendo que Cristo sufrió a fin de que por su pobreza y sufrimientos nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Dijo el ángel: negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez. Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir no. No queremos honrar la institución creada por la bestia. Dios tenga misericordia de su pueblo y haga lo que tenga que hacer para despertarlo antes de que sea para siempre demasiado tarde. Que Dios te bendiga.